un niño distinto, ¿no? Un niño muy serio, un niño muy tranquilo. Pero bueno, para mí sí el contacto físico, el contacto que me buscara, él no me lloraba. Pero yo sí notaba algo extraño en el contacto. Yo sentía que no había un apego de mamá. Sebastián fue desde que nació niño normal. Tiene muchas cualidades, tiene muchas fortalezas y yo creo que se va a poder integrar a la sociedad que está allá afuera. Viven en nuestro mundo a su manera. El espectro del autismo es un trastorno neurobiológico que afecta tres áreas importantes del individuo, que es la comunicación, la interacción social y los patrones estereotipados o repetitivos. Sebastián no hacía ningún ruido, más que nada fue en el lenguaje donde yo noté que algo raro había. Al principio yo pensaba que solo era lenguaje, que él sí miraba, atendía, sonreía, pero no tenía lenguaje, no tenía nada de lenguaje. Como tal, así las conductas, bueno, tiene que tener, cada paciente es totalmente diferente, o sea, el individuo con autismo es cada uno diferente como todos. Entonces no hay algo generalizado, sin embargo, hay unos que sí los tienen y hay otros que no lo tienen. Lo más característico, los focos rojos, por así decirlo, lo que empezamos a ver o que los papás refieren para poder hacer un diagnóstico es que no hay respuesta al nombre. Entonces muchas veces se sospecha de un problema de audición. Yo sentía en el contacto de mamá e hijo, yo lo sentía lejano, él, por si yo lo cargaba y él así como que me rechazaba o de la nada empezaba a llorar y eso ya tenía el niño 8 meses. Empezaron a surgir síntomas, digamos, en estos casos se llaman focos rojos. De repente ya no entendía, conmigo no tenía ningún apego, empezó a caminar y se empezó a alejar, se empiezan a hacer otras cosas y ya no demandan a mamá más que para lo necesario, alimentación y demás. Y su diagnóstico llegó a los 2 años, 8 meses. Y yo en alguna ocasión le llegué a preguntar a la pediatra, ¿por qué no? No, debes sentirte contenta, porque qué bueno que no te llora. Y era mi primer niño, pero yo sí me di cuenta, te lo juro, a los 8 meses, y su diagnóstico llegó hasta los 3 años. Mi impacto fue que me manda a una institución, pues, Clima, voy a Clima, me lo evalúan ahí en Clima, me dicen si es espectro autista, de por qué esto y esto. Tomo un curso y el autismo siempre te habla de un autismo profundo. Cuando ves el autismo profundo tal cual, dices, mi hijo no tiene eso. El autismo profundo, en donde eran los casos donde los niños se veían totalmente institucionalizados porque estaban comprometidos intelectualmente, tenían patrones estereotipados muy poco funcionales y toda su habilidad y su educación era muy complicada. Pero ya llegué en internet a algo que se llama Asperger, síndrome de Asperger, que entra dentro del espectro autista. Y que son niños autistas, pero que sí tienen lenguaje y a lo mejor, bueno, tienen otras habilidades, ¿no? El síndrome de Asperger, habían ciertos criterios que lo hacían para su diagnóstico. Por ejemplo, tenía que tener un desarrollo normal o hablar antes de los 36 meses. Eran niños que presentaban un lenguaje sofisticado, lenguaje bizarro, palabras domingueras. Tienen, por ejemplo, lo que era el trastorno desintegrativo de la infancia, que tenía un desarrollo normal hasta los 3 o 5 años y a partir de ahí venía un deterioro total. A mí me dice el neurólogo, su niño es espectro autista. Ah, qué bien, qué bueno. Pero dentro de lo que cabe, se deja de examinar muy bien, tiene muchas cualidades, tiene muchas fortalezas y yo creo que se va a poder integrar a la sociedad que está allá afuera. Dice, no va a ser el alma de la fiesta, no va a ser el más inteligente, no va a ser esto, ¿no? Dice, pero lo va a lograr. Que es algo, a veces tu ignorancia te ayuda mucho. A mí en ese aspecto me ayudó a que no me impactara tanto. Entonces realmente fue por eso, fue a través de internet. Yo me acuerdo que llegó su papá y le dije, ¿sabes qué? Lloré mucho, ¿sabes? Le dije, niño, es esto. ¿Cómo? Es
que tú dices, tú no lo puedes diagnosticar, y menos por la computadora, en internet circula mucha información, tú no eres especialista, y bueno, la verdad es que sí fue un impacto fuerte, porque yo desconocía exactamente qué era el autismo, y sobre todo qué hacer para que mi hijo sea independiente. Dije, yo incluso antes de embarazarme, yo traté como de todos los medios de tener un embarazo saludable, porque dije, yo no quiero tener un hijo con alguna discapacidad. Hasta hoy en día, las investigaciones lo van diciendo, es que hay un factor genético importante con un factor ambiental que durante la gestación se unen y eso lo genera. ¿Qué es realmente ese factor ambiental con ese factor genético y en qué momento? Todavía no se descubre. Pero se sabe que tiene una carga genética importante porque se han hecho muchos estudios en gemelos homocigotos en donde aparece la misma sintomatología. Realmente lo que sí se sabe es que no es causado por vacunas, no es causado por alimentación, no es causado por algún animal. Eso sí es lo que han ido descartando. Lo primero que se tiene que hacer es, bueno, ya teniendo el diagnóstico, se tiene que hacer un plan de intervención de todas las áreas que se necesitan, como por la formación que tengo, que es de terapeuta de comunicación humana y lingüista, y en lo que hemos visto y según la corriente que seguimos, es que el primer acercamiento es que tenemos que trabajar en su lenguaje. En estas personas está afectado el lenguaje y no quiere decir nada más lo que dicen, porque puede tener un vocabulario muy amplio, sin embargo las estructuras que utilizan no siempre son las correctas y el uso del lenguaje, que es la pragmática, es en donde se ve afectado. En donde no saben introducir, mantener y concluir tópicos, donde no respetan turnos, no tienen contacto visual, y hacen uso de muchas presuposiciones, entonces no le dan al oyente la información suficiente y empiezan las frustraciones. Entonces hay que abarcar, cada caso, como digo, es único y cada caso tiene su propio programa de tratamiento, pero sí es importante iniciar un tratamiento lo antes posible con los especialistas que lo requieran.